dulces palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. I can't get it, I can't get it. Solo tú tienes palabras de vida. I can't get it, I can't get it, I can't get it. Solo tú tienes palabras de vida. I can't get it. Dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿Quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda dónde fue el lugar donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras horas. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que como un niño podía depender de mí. Yo no te he dejado, ni te dejaré. Ven aquí, hoy de nuevo, días como en el principio. Hoy volverás a sentir mi amor. Mi amor es aquí. Yo no cambio, sigo siendo el mismo de ayer y siempre. Ven aquí, amado. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Esperanza, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Buenos días, apreciables hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Dios. Es un privilegio poderles saludar, llegar a sus hogares por este medio. Qué bueno que usted
aparte este tiempo para poder estudiar la palabra del Señor, para poder reflexionar en ella. Este es nuestro alimento espiritual, es el alimento que sostiene nuestras vidas. Es la manera en que Dios habla también a nuestras vidas y a nuestros corazones. Es un privilegio poderles saludar. Qué bueno que podamos llegar por este medio a sus hogares o donde usted se encuentra y pues poder reflexionar en la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro en esta mañana. Vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, gracias porque eres bueno y maravilloso, porque tú, Señor, nunca nos has dejado y porque tú, Señor, nunca nos has abandonado. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres maravilloso, porque eres incomparable. Señor, en esta mañana pedimos de tu dirección, Señor, que nos pueda dirigir, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender tu palabra, Señor, y sobre todas las cosas a ponerla en práctica. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que nos están viendo, escuchando en esta mañana. Guárdales, protégeles, tú conoces sus necesidades. Y Señor, te rogamos, te suplicamos que te puedas glorificar, Señor, en sus vidas, en nuestras vidas, Padre eterno, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, hermanos. Qué privilegio poderles saludar. Seguimos con el tema de las bienaventuranzas. Estamos en la parte séptima. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y hoy vamos a reflexionar en el versículo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y la palabra de Dios dice de esta manera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se podría también, hermanos, traducir, y creo yo que es una mejor traducción: dichosos los que trabajan por la paz. Esta es la séptima bienaventuranza, que trata sobre los que trabajan por la paz. El tema de la paz, hermanos, que la palabra en hebreo es shalom y en el griego es eirene, permea todo el texto bíblico. Es una palabra importante y es un tema también en el cual debemos de reflexionar. Por ejemplo, en el versículo 5 hablamos ya de los mansos, ¿no? Y a veces creemos, lo decíamos, refiriéndonos a las personas mansas, que nos pensamos que son personas débiles regularmente. Ahora, viendo a una persona que entra al templo, que voltea las mesas de los cambistas, pareciera que no es una persona mansa, ¿no? Y creo yo que en el versículo 9 también tenemos que reflexionar sobre a qué se refiere, sobre aquellas personas que trabajan por la paz. Y es un tema, como lo dije hace un momento, es un tema que permea toda la Biblia. Es un tema importante. En hebreo, hermanos, la paz, hablando de paz, nunca es un estado negativo. Nunca quiere decir exclusivamente también la ausencia de guerra. Para el hebreo, hermanos, hablar de paz no necesariamente también se tiene que hablar de una ausencia de guerra. Siempre quiere decir todo lo que contribuye al bienestar supremo del hombre. Quiere decir, hermanos, que la paz, ese shalom,
lo entendía el hebreo como un bienestar supremo, el bienestar supremo del hombre, tanto en su vida espiritual, familiar, financiera, en su salud. Y a esto, hermanos, se refiere la palabra shalom, la palabra paz, ¿no? Regularmente en la comunidad judía es una forma a veces que se saludan, ¿no? Es la palabra shalom. Y lo que está entonces diciendo esta persona es: te deseo lo mejor, las múltiples bendiciones en todas las áreas de tu vida. En el Oriente, cuando un hombre le dice a otro shalom, que es la misma palabra, no quiere decir que le desea al otro solamente la ausencia de males. Le desea la presencia de todos los bienes. Cuando alguien le dice shalom, entonces a otra persona no solo se está refiriendo a ausencia de males, sino desea realmente la presencia de todos los bienes. En este sentido diríamos que usted sea bendecido en todas las áreas de su vida. En la Biblia, paz quiere decir no solamente liberación también de todos los problemas, sino disfrutar de las cosas buenas. Y esto es bien importante, mis amados hermanos. Hay gente que tiene los recursos económicos, hay gente que tiene las posibilidades probablemente de ir a buenos restaurantes, de ir a centros comerciales, a comprar de buena ropa, irse a un buen restaurante. Pero es interesante que muchos de ellos no pueden disfrutar esa bendición. A pesar que están en un buen restaurante, a pesar que están en un centro comercial, a pesar que están viajando, no pueden disfrutar de esas bendiciones de Dios. Y el concepto shalom, hermanos, también tiene que ver entonces no solamente con la liberación de problemas, de todos los problemas, sino disfrutar de las cosas buenas. Una cosa es que usted tenga todos los recursos económicos, una cosa es de que usted pueda irse a pasear a este lugar, hacer esto, hacer el otro. Pero el disfrutar de esas cosas, hermanos, creo yo que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque probablemente solo hay frijolitos, quesito y unas tortillas. Pero el poder disfrutar, hermanos, de esa bendición es un don de Dios. Es un favor de Dios. De nada nos sirve, vuelvo y repito, tener grandes cosas si no las podemos disfrutar. Y el concepto, en este caso el concepto hebreo, el concepto de shalom tiene que ver con un bienestar integral del hombre y también disfrutar de esas cosas buenas. Ojalá, mi amado hermano, que aquellas bendiciones que Dios le ha dado a usted, ya sea un vehículo, una casa, su esposa, su esposo, sus hijos, esa es parte de la bendición de Dios y usted lo pueda disfrutar, porque ese es un don de Dios. Esa es una bendición del Señor, poder disfrutar a su familia, poder disfrutar de las bendiciones que Dios le ha dado. Esta es otra de las bienaventuranzas que el mundo interpreta mal. Por eso le decía al principio que debemos de meditar, de tratar de interpretar bien. Así como muchas veces se interpreta mal el bienaventurados los mansos, también se malinterpreta el bienaventurado los pacificadores o los que trabajan por la paz.
en su sentido elemental, y esto sí es importante que lo podamos entender, vuelvo y repito, en su sentido elemental, paz se refiere a la ausencia de disensión entre los seres humanos. Hay divisiones, contiendas, pero en su sentido más elevado tiene que ver, ponga atención a esto, mi amado hermano, porque en su sentido más elevado tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Este es el sentido más elevado. ¿Cómo se relaciona entonces? Tiene que ver con la reconciliación del hombre con Dios. Porque si no hay paz, hermanos, entre el hombre y Dios, no puede haber una reconciliación, no puede existir entonces una relación con Dios. Vuelvo y repito, en un sentido elemental, paz por supuesto que se refiere a la ausencia entonces de disensión entre los seres humanos, entre la división, ¿no? Muchas veces hay contiendas, hay peleas, pero en el sentido más elevado, y esto es importante que lo entendamos, tiene que ver entonces de la reconciliación del hombre para con Dios. Debe tenerse presente que el mundo en general está en enemistad con Dios. Vamos rápidamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y la palabra de Dios dice: porque si siendo enemigos, vea bien esto, no hay una reconciliación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No hay otra forma, hermanos, de podernos reconciliar con Dios, de poder tener una relación entonces con Él, sino que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través entonces de ese sacrificio, ahora nosotros ya no hay una enemistad. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios y estamos reconciliados. Ahora sí, a través del sacrificio de Jesús hay una reconciliación entre el hombre y Dios. Vuelvo y repito, hay paz, hay una reconciliación por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Del mismo modo, hay creyentes que viven en enemistad también con otros creyentes. El Hijo de Dios obediente tiene la responsabilidad. Tenemos, hermanos, la responsabilidad de ser pacificador o pacificadores. Debemos de trabajar, hermanos, por tener paz con todas las personas. Esto es también lo que nos está mandando el Señor. Bienaventurados los pacificadores, dichosos los que trabajan por la paz. Puede decirse, hermanos, que el más grande pacificador es el creyente que conduce, escuche esto, que conduce a un inconverso a los pies de Cristo. Por eso pienso que el creyente es el más grande pacificador. ¿Por qué? Porque está buscando al inconverso, está buscando a aquel hombre y a aquella mujer que no conoce de Jesús, que es enemigo de Dios. Y el objetivo, hermanos, es de que ya no sea enemigo de Dios, sino que ahora sea amigo de Dios, que exista una reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y por eso es de que nosotros nos convertimos
en agentes, ¿no? Nos convertimos en personas pacificadoras, que estamos buscando la paz. Es ahí donde el hombre experimenta la paz, que significa nueva vida, porque ya no somos enemigos de Dios, porque ahora entonces nos convertimos en amigos de Dios, porque hay una reconciliación entonces entre el hombre y Dios, y por lo tanto hay paz, ese shalom. Tal como dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, dice el texto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esto da un resultado. Ahora ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser agentes pacificadores. Tenemos que buscar al inconverso, aquella persona que no conoce a Jesús, que no conoce a Dios, porque son enemigos de Dios. Y que nosotros podamos ser entonces esas personas reconciliadoras, ¿no? Donde exista entonces una reconciliación entre el hombre y Dios. Es importante recordar que la causa principal de las enemistades y de las guerras, hermanos, es el pecado. Es el pecado. Hay un mal en nuestra sociedad llamado corrupción. Bueno, hay muchos males, ¿no? Pero hay un mal llamado corrupción. Ahora muchos quisieran cambiar, hermanos, los sistemas políticos. Muchos quisieran cambiar las formas de hacer las cosas. Otros quieren implementar más leyes. Pero al final, hermanos, lo que nos enseña la Biblia es que la causa principal del fracaso humano, de las enemistades, se llama pecado. Porque aún se cambien los sistemas, las formas, se implementen más leyes, el corazón del hombre sin Cristo siempre tiende al mal. Y la desgracia, hermanos, de este mundo se llama pecado. Es el pecado que mora en nuestras vidas, en la vida del ser humano. Por lo tanto, el ser humano entonces está separado de Dios por el pecado. Hay una separación. Ya vimos que cuando no le conocíamos a Él, entonces éramos enemigos de Dios. Y solo mediante la obra de la cruz puede haber entonces una reconciliación entre Dios y el hombre. Y como resultado, preste atención a esto, mi amado hermano. Cuando somos reconciliados con Dios, cuando ahora ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora ya tenemos paz con Dios, esto también se debe de reflejar entre los hombres. Entre los hombres. Tiene que funcionar entonces de una manera vertical, el hombre para con Dios, pero también de una forma horizontal, ¿no? Del hombre para con el hombre, para con mi prójimo. Se debe de trabajar por la paz. Esto indica, hermanos, un estado entonces de plenitud, de integridad también en todas las esferas de la vida.
que abarca la relación con Dios, que abarca la relación, esto es muy interesante también, porque abarca la relación con uno mismo. Si usted no tiene paz, es muy probablemente que los que estén a su alrededor no vayan a percibir, no vayan a disfrutar de esa paz. No sé si me doy a entender. Si me doy a entender. Es interesante un corazón amargado, ¿no? Un corazón lleno de amargura, de resentimiento. Eso es lo que va a expresar. Y lo más tremendo es con sus seres queridos, con los más cercanos. Necesitamos tener una reconciliación, necesitamos tener esa paz, sí, para con Dios, también para con nosotros mismos. Siempre digo, mis amados hermanos, que el Señor Jesús ya nos ha perdonado de muchas cosas, de todas las cosas de nuestro pasado, todas aquellas cosas malas, perversas, todos aquellos pecados, hermanos, que hemos realizado. Primera de Juan 1:9, ¿no? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente para perdonarnos, sino limpiarnos entonces de toda maldad. Es interesante. Pero muchas personas no se pueden perdonar a ellos mismos. Y por lo tanto entonces no tienen una paz consigo mismo. Necesitamos, hermanos, vivir en paz. Necesitamos vivir en paz con nosotros mismos. Hay gente que constantemente está peleando, ¿no? Inclusive por lo físico, y por qué no soy más alto, y por qué no soy más flaco, y por qué no soy más gordo, y por qué no soy del pelo rizado, y por qué no esto, y por qué el otro. Y el hombre, hermanos, constantemente entonces no está viviendo en paz. Necesitamos tener paz para con Dios, paz también con nosotros mismos, y entonces también tendremos paz con el prójimo, con las personas que nos rodean. El Salmo capítulo 28 y versículo 3, se lo quiero leer en la Biblia Las Américas, y dice el texto: no me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. Mientras hay maldad en su corazón, dice el apóstol Pablo. Porque en realidad no existe una verdadera paz en sus vidas. Quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 8. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Para todo hay un tiempo. Es interesante, porque sí hay un tiempo de guerra, pero también hay un tiempo de paz. El libro de Eclesiastés, hermanos, es un libro fascinante, ¿no? Donde vemos al autor de estar filosofando, ¿no? Y está reflexionando sobre la vida, y él está hablando que sí hay tiempo de amar, hay tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, pero también hay tiempo de paz. Quiero que me acompañe el libro del profeta Isaías, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 3. La palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Tú guardarás, dice el texto, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi amado hermano, usted quiere tener paz en su corazón, queremos tener paz en nuestro corazón. Tenemos que entonces perseverar en la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra del Señor, hermanos, también trae refrigerio a nuestras vidas y trae también confianza y por lo tanto trae paz. De saber que Él está conmigo, de saber que Él no me ha abandonado, de que Él no me ha dejado. Tenemos que perseverar, hermanos, entonces, en la palabra del Señor. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice el profeta. En el tiempo de Jesús, hermanos, existían algunos grupos revolucionarios, ¿no? Entre ellos están los celotes, que intentaban conseguir la independencia de Israel mediante la táctica de las guerrillas que propone divide y vencerás. Los líderes religiosos dividían a la nación con sus sectarios arreglos. Y ya en el tiempo de Jesús, hermanos, ya existían estos movimientos, estos movimientos de guerrilla, le podríamos llamar revolucionarios. Se querían levantar en contra del Imperio Romano, ya estaban cansados, ¿no? Y entonces lo que hacían, hermanos, era dividir. Pero los verdaderos instrumentos de paz son los portadores de la buena nueva. Isaías capítulo 52, quiero que me acompañen al libro del profeta. Siempre estamos en el libro del profeta Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres las nuevas, que anuncian la paz. Hablar de paz, hermanos, también tiene connotaciones mesiánicas. Recordemos que en el tiempo de Isaías, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo todavía no había venido en esta tierra. Ellos lo veían como un evento futuro. Ellos estaban esperando al Mesías. Y por eso me refiero que esto también tiene connotaciones mesiánicas. Siempre en el libro del profeta Isaías, quiero que me acompañe al capítulo 9. Capítulo 9 y versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto tenía, hermanos, connotaciones mesiánicas. Los profetas, el pueblo de Israel, estaban esperando a un Salvador, estaban esperando al Mesías, al que era llamado admirable.
y que era llamado príncipe de paz. Y los verdaderos instrumentos de paz son aquellos que esperan a Dios y trabajan por su causa, quien restaura todas las divisiones suscitadas por los seres humanos. Ahora es bien interesante, regresemos al Evangelio de Mateo, que indiscutiblemente Jesús, hermanos, era un pacificador. Era alguien que trabajaba por la paz. Pero yo estaba reflexionando, hermanos, que también Jesús dijo: yo no vine a traer paz, sino que yo vine a traer también confusión. ¿Y cómo es esto? Pero si no, Jesús entonces es un pacificador. Sí, porque lo que pasa, hermanos, es que cuando vino Jesús, pues a muchos vino a reconciliar, pero para otros, como diría el apóstol Pablo, para muchos fue también piedra de tropiezo. Para muchos les vino a traer conflicto. Entonces esto es interesante, mis amados hermanos, porque a pesar que Jesús era un hombre pacificador, era un hombre que también, diríamos, tenía un conflicto con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, con los hipócritas. Y para estas personas, el que Jesús viniera a esta tierra no trajo paz, sino que les trajo confusión. Por eso es de que debemos de meditar realmente en el texto bíblico y debemos de tratar, hermanos, de interpretar entonces a qué se refiere con pacificadores. Y es lo que hemos estado reflexionando. Por ahí hay un dicho, ¿verdad?, que dice que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y eso es una realidad, ¿no? Ahora nosotros sí tenemos que trabajar, tratar de estar en paz con todas las personas. Lógicamente, aunque hayan personas que usted les vaya a pedir perdón, ellos siempre van a tener un problema con usted. Pero nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad cristiana de tratar de arreglar el asunto. Y si no se pudo, pues entonces nosotros mismos vivir en paz. Bienaventurados los pacificadores, o bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús rechaza los diferentes intentos de establecer la supremacía de Israel por medio de políticos, religiosos y militares. Como todos los gobiernos, hermanos, muchas veces se trata de alcanzar entonces la paz a través de intentos políticos, religiosos y militares. Estos todavía han creado más división en el tiempo de Jesús. No han traído paz, han traído más división. Con la inauguración del reino de los cielos, Jesús, hermanos, es el supremo pacificador, que hace la paz entonces entre Dios y los hombres y quita las barreras que separan entre sí a los humanos. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer del versículo 11 al 17. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 17. Por lo tanto, acordaos, dice el apóstol Pablo,
de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, nuevamente el apóstol Pablo está hablando en un tiempo pasado, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, escuchen bien esto, mis amados hermanos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Hay una reconciliación entonces por la sangre de Cristo. Los gentiles, hermanos, eran rechazados, no estaban circuncidados, eran personas sucias, ¿no? Pero ahora el apóstol Pablo dice que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fueron reconciliados. Esas barreras entonces que nos separaban, ¿no? En este caso la circuncisión ahora cae. Ahora ya no necesitamos nosotros ser circuncidados, ¿no? Para estar cerca de Dios, para pertenecer al pueblo de Dios. Y sigue el texto, versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Aleluya. Qué precioso, ¿no? Jesús es nuestra paz. Por medio de Él estamos reconciliados ahora con Dios. Todas esas barreras, hermanos, que nos dividían han caído, se derribaron. Porque en Él, dice el apóstol Pablo, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, recuérdese que el pueblo judío, hermanos, cometió un error. Creerse que solo ellos eran el pueblo escogido por Dios. Creer que solo ellos tenían una exclusividad. Y pensaban que solamente ellos eran el pueblo de Dios. Pero ahora dice el texto que de ambos pueblos hizo uno. Ahora, hermanos, ya no interesa si alguien es judío, si alguien es guatemalteco, si alguien es norteamericano, si alguien es español, francés, japonés, no sé. Ahora, hermanos, como hemos sido reconciliados por medio de Cristo Jesús, dice el texto que de los pueblos se hizo uno. Ahora somos un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en sus ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nuevamente está refiriéndose a uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Se da cuenta cómo el apóstol Pablo aquí está hablando de hizo uno, un solo hombre, un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Gloria a Dios, ¿no? Porque ahora estamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto voy concluyendo. Aquellos que han esperado la paz mesiánica de Dios pueden ahora responder la invitación de Jesús y recibir, hermanos, présteme atención a esto, ya voy a concluir.
y recibir la mayor recompensa. Ser llamados, como dice el texto en Mateo capítulo 5 y versículo 9, ser llamados hijos de Dios. ¿Ha meditado usted en eso? Qué recompensa, qué privilegio el ahora ser llamados hijos de Dios. Ojalá, mis amados hermanos, que nosotros podamos reflexionar en esto. Muchas veces lo tomamos a la ligera, ¿no? Ah, sí, es cierto, soy hijo de Dios. Ah, es hija de Dios. Creo que debemos de reflexionar, tenemos que hacer un alto. Éramos enemigos de Dios. Y ahora ya no solo somos amigos de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio más grande el ser llamados hijos de Dios! Hoy la gente no se siente orgulloso porque tiene una licenciatura, un MTH, un doctorado. Y claro, el título, ¿no? Pero qué privilegio el que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Maravilloso. Somos hijos de Dios. Es decir, desempeñar el papel que Israel ha asumido, pero que ha tomado con ligereza. Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Lamentablemente, mis amados hermanos, el pueblo de Israel no obedeció este mandato, sino que al contrario, existieron mezclas. Se mezclaron con otras naciones, y el propósito de Dios es que fuera un pueblo único, apartado exclusivamente para Dios. Y el pueblo de Israel descuidó esto. Ahora nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Jesucristo, ojalá que no descuidemos también esto. Y caer en la arrogancia, ¿no? De que como ya soy hijo de Dios, pues ahora puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? De ninguna manera. Ahora, como soy hijo de Dios, entonces tengo que vivir exclusivamente para Él. Vaya rápidamente conmigo al libro de Oseas. Oseas capítulo 1. Si usted ha leído esta historia, hermanos, esta historia es impresionante. Oseas capítulo 1 y versículo 9. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. Estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel: ustedes no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El Señor llegó a tal punto, hermanos, de cansarse de la rebeldía del pueblo, de mezclarse con otras naciones, de no obedecer, que eran un pueblo único, apartado para Dios. Y ahora dice el Señor: ponle por nombre entonces
Lo Ani, que lo podríamos traducir también como no es mi pueblo, o no es amado, porque vosotros no sois mi pueblo, dice el Señor. Yo no seré vuestro Dios. Yo no seré vuestro Dios. Quienes responden, hermanos, al ministerio de Jesús son herederos entonces del reino y reflejan el carácter de su Padre Celestial, llevando a cabo la misión pacificadora de Jesús para con el mundo. El diablo, hermanos, es un alborotador. Dios ama la reconciliación y es quien, ahora mediante sus hijos, como anteriormente por medio de su unigénito Hijo, está determinado a pacificar. Nuestro Padre, hermanos, es Dios y Él ama la reconciliación. Hoy más que nunca necesitamos que exista reconciliación. Pero lamentablemente, hermanos, y dentro del pueblo de Dios, muchas veces nos estamos, hermanos, tirando lodo, ¿verdad? Tirando piedras. Estamos, hermanos, viendo cómo estamos unos sobre otros, cuando deberíamos de ser gentes pacificadores, porque nos debemos de parecer a nuestro Padre, a Dios. El único alborotador aquí es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Él es el alborotador, Él es el que causa división, pero ojalá que usted y yo podamos ser agentes, hermanos, agentes de pacificadores. Que aunque otras personas piensan distinto como yo, pueda existir un diálogo, que pueda existir esa paz, esa reconciliación. Es que usted no piensa igual que yo, entonces usted se convierte en mi enemigo. No, mis amados hermanos, ojalá podamos ser pacificadores. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor, por tu palabra que ilumina nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Los desafíos, Señor, son grandes, pero te rogamos, te pedimos y te suplicamos que nos ayudes y que nos dirijas. Primero a ser agentes, Señor, pacificadores, que vayan por el inconverso y que pueda existir una relación, una reconciliación entre el hombre y Dios. Ayúdanos, Señor. Hay tanta gente allá afuera que necesita conocer de ti, que necesita de ti. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les hable? ¿Cómo creerán si no hay quien les comparta? Ayúdanos, Señor. También te ruego y te suplico, Señor, que nosotros podamos ser pacificadores con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean. Bendice a mis hermanos, guárdales, protégeles, Señor. Que tengan una semana llena de bendiciones. Guárdales, protégeles, Señor, de todo virus, de toda enfermedad. Señor, guárdales, protégeles. Que esta semana sea una semana de bendición, Padre eterno. Tú conoces sus necesidades. En el nombre poderoso de Jesús. Aquel que está enfermo, Señor, que reciba su sanidad en este momento. Señor, aquellos que están pasando por necesidad económica, glorifícate, Señor, en sus finanzas. Aquellos que están pasando por problemas familiares, glorifícate, Señor, en sus familias. Sea cual sea el problema, Señor,
Para ti no hay nada imposible. Para ti todas las cosas son posibles. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, nuevamente es un privilegio poderles saludar, llegar a sus hogares por este medio. Les invitamos a que nos puedan acompañar el miércoles. El miércoles concluimos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Concluimos, así que están cordialmente invitados a las 8 de la noche para seguir meditando en la palabra del Señor. Les quiero recordar la dinámica del miércoles. Les he dicho que en estos días sería bueno que leamos, que reflexionemos nuevamente sobre el libro de Gálatas. Y quiero que me escriba, eso va a ser en el en vivo, eso va a ser el miércoles a las 8 de la noche. En primer lugar le voy a pedir, nosotros a veces se comparte la transmisión, ya sea en el perfil de mi esposa o en mi perfil, pero yo le voy a pedir que por favor se meta a la página oficial de Renacer. Entonces ahí es donde yo puedo leer sus comentarios, donde yo puedo leer sus reflexiones, y eso va a ser en vivo. Entonces les invito, ¿qué le dejó a usted el estudio de Gálatas, la enseñanza, el poder reflexionar en el libro de Gálatas? Así que le pido por favor vaya nuevamente a la página oficial de Renacer, al perfil de Renacer, y ahí después de la enseñanza yo estaré leyendo sus comentarios, sus dudas, sus saludos. Están cordialmente invitados para el miércoles a las 8 de la noche. Mis amados hermanos, por favor síganos en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También puede visitar nuestro canal de YouTube, Ministerio Renacer Guatemala. Por favor suscríbase, dele like, active la campanita para que le puedan llegar las notificaciones cada vez que se suba un video. Y también nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer. Por favor sigamos orando también. Estamos ya, hermanos, planificando nuestra reapertura para podernos reunir ya los domingos, ya de una manera presencial. Rogamos sus oraciones, también rogamos su apoyo. Ya estamos averiguando, hermanos, sobre el sistema de sanitización, sobre el equipo que se necesita, pero sabemos que Dios va a proveer. Así que por favor sus oraciones, rogamos que nos apoye en oración. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.